Quiero plantearles es que uno puede atisbar un poco por qué fracasó la insurrección, pero no podemos ser muy categóricos porque fue un abanico de razones y de posibilidades quizás no escrutadas que llevaron a ese resultado. Lo que sí es que ese resultado tuvo unas consecuencias específicas muy importantes. Vamos a mencionarlas muy brevemente. En primer lugar, provocó que el régimen español aboliera el régimen de la libertad. 1873. 1873 se abolió totalmente la esclavitud. Y 1 o 2 años después se autorizaron los partidos políticos en Puerto Rico. Y ya en 1876 se funda el Partido Liberal, un partido liberal reformista, ese era más o menos el nombre que tenía. Es decir, que el Grito de Lares no logró, la insurrección no fue victoriosa desde el punto de vista de sacar del poder al colonialismo español, pero sí provocó unas reformas de importancia, aunque no haya sido victorioso el alzamiento. Y también entonces permitió que una serie de derechos civiles comenzaran a considerarse, la libertad de prensa, que hubiese un procedimiento para cerrar las imprentas, porque antes era cuestión de, si no estoy de acuerdo con ese boletín, te cierro la imprenta y te quemo los boletines. Pero hubo una flexibilización. De hecho, los informes de los gobernadores generales de Puerto Rico después del Grito de Lares dicen que con la cantidad de gente que participó, contando los arrestados y lo que ellos lograron identificar, que fueron unos 600 o 700 personas, si Betances hubiese podido conseguir las armas, si los hacendados que se habían comprometido en la conspiración hubiesen cumplido, la revolución de Lares o la insurrección de Lares se hubiese convertido en revolución, porque 1.300 soldados españoles no eran capaces de enfrentar un alzamiento de esa naturaleza. Pero la cosa no fue de esa manera, la cosa fue un tanto distinta. Por lo tanto, cuando analizamos el Grito de Lares, tenemos que tomar en consideración que estamos ante un hecho de gran trascendencia política, económica, social para todo Puerto Rico. Aquí hay un debate, porque el autor de este libro, repito, excelente libro, y otros autores que he consultado y algunos que he conocido personalmente y he podido discutir el asunto con ellos, sostienen que la insurrección de Lares fue la cristalización de la nación puertorriqueña. Y yo no logro entender eso. La nación puertorriqueña iba a cristalizar si triunfaba la revolución de Lares. Así como la gran Venezuela triunfó y logró entonces unificar el país en una nación, porque la nación no es un ente afectivo. La nación es producto del desarrollo del capitalismo, el concepto de nación. Y si Puerto Rico no logró su revolución de Lares para que el capitalismo pudiera desarrollarse plenamente dentro de los parámetros que esa burguesía que le hemos llamado de avanzada tenía en ese momento, pues era muy difícil que la nación puertorriqueña pudiera cristalizar o consolidarse. Yo creo al revés. Yo creo que ese proceso había comenzado. Por eso digo que los primeros puertorriqueños eran los esclavos negros, que tenían que comerse este país como fuera, porque no tenían alternativa a países de aquí. Y después fueron surgiendo, y el Grito de Lares fue una muestra de que ese proceso se estaba desarrollando. Pero para todos los efectos prácticos, ese proceso recibe un golpe grave con la derrota del Grito de Lares. Y para mí, y puede estar bien equivocada, la cristalización de la nación puertorriqueña se ha dado bajo la presencia de los imperialistas norteamericanos.
Usted sabe cómo uno podía ser, cómo uno se sentía puertorriqueño en aquel mundo separado, todo el mundo de los otros, sin medios de comunicación, sin posibilidades de hablar, donde unos que te decían que apoyaban la independencia eran los primeros esclavistas que te tenían allí trabajando de sol a sol, trabajando 12, 16 horas en la caña, y no había ni siquiera un sitio donde bañarse, porque entonces el domingo era el día que tenían libre por la tarde. Después que fueran a misa hasta las 4 de la tarde tenían de 4 en adelante libre. Pero tenían que ir a misa. Si no iban a misa estaban castigados y se quedaban en las barracas trabajando. Desarrollar identidad nacional en un contexto de esa naturaleza es sumamente difícil. Es sumamente difícil. Por eso no es por casualidad que los países que más tarde se han constituido en nación, los países capitalistas avanzados, como el caso de Italia, que se consolida como nación en la segunda mitad del siglo XIX, casi ahí cerquita el grito de Lares, pasó por procesos similares, y así por el estilo, una serie de países capitalistas hoy avanzados que se constituyeron como nación cuando lograron un Estado nacional que unificara las distintas etnias y sectores del país. En ese sentido, esta discusión es bien importante, porque esto ha tenido, la forma en que se vea este planteamiento ha tenido consecuencias, para mí, desastrosas para la lucha por la independencia y el socialismo. Y vamos a entrar un poquito a eso. Yo les decía que uno de los problemas serios para evaluar el grito de Lares es la mitología que se ha desarrollado sobre el grito de Lares. ¿Cómo fue que nos llegó a nosotros esa mitología? Recuerden también el otro dato que les dije. Se escribió un libro por José Morris, el primer apellido de él, en 1872, después del grito de Lares. Y ahora personas como Francisco Moscoso están estudiando y escribiendo sobre esos fenómenos. Y ha habido personas que han estudiado, pero son muy pocos o muy pocas las personas que se han dedicado a estudiar el grito de Lares pormenorizadamente. Y eso implica que la mayoría de la información, que muchas veces son conclusiones hechas, nos ha llegado a través del nacionalismo. Primeramente a través de un sector de la burguesía puertorriqueña que era anexionista cuando estaban los españoles, porque Luis Muñoz Rivera no era autonomista, era integracionista. Barbosa era el separatista de España, pero anhelaba la integración a Estados Unidos, y Panamá estudió allí. Rosendo Matienzo Cintrón, que fue independentista y autonomista también, pues también era anexionista, abogaba por la integración originalmente. Esos primeros partidos que se crearon de 1876 en adelante, federalistas, autonomistas, liberal, reformista, esos partidos tenían un mejunje increíble entre posiciones autonomistas y posiciones de integración como provincia de España. Pero cuando llega la invasión norteamericana, se tienen que confrontar con la situación de que las grandes plantaciones norteamericanas, el capital a manos llenas que traen las tropas norteamericanas, que sirvieron de vanguardia a los grandes capitalistas agrícolas de Estados Unidos, que ya desde 1881 estaban discutiendo la anexión de Puerto Rico y la anexión de Cuba en el Congreso de los Estados Unidos, pues implicó un choque bárbaro para un sector de independentismo que provenía de las haciendas cafetaleras y haciendas de caña.